Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Verónica Grondona. Voy a ir esperando a que se vayan sumando todos y todas. Em, las personas a las que se les está dando la admisión de a poco antes, antes de dar comienzo a esta jornada, ¿sí? Bueno, siguen entrando las personas, pero comienzo lentamente y brevemente para que todos puedan ir escuchando. Bueno, antes que nada, mi nombre es Verónica Grondona. Yo voy a estar haciendo la moderación en esta actividad que iniciamos hoy. Horacio Corti nos ha presentado, lamentablemente no ha podido estar en esta reunión por otro compromiso que surgió a último momento. Pero sí estamos aquí con Juan Carlos Proaño Cordero, su director general de Desarrollo Organizacional del Servicio de Rentas Internas, y los panelistas Ubaldo González de Frutos de Ecuador, Aldo da Paula Júnior de Brasil y Luis Velasco también de Ecuador, a quienes presentaré en unos breves minutos. Bueno, las jornadas de hoy versan sobre los programas de compliance cooperativos como herramienta de control fiscal internacional, su implementación, avances y desafíos para América Latina. Estas jornadas han sido organizadas por la Maestría en Derecho Tributario y Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Servicio de Rentas Interno de Ecuador. Para muchos este ya es un espacio conocido a partir, digamos, de las jornadas que ya hace algunos años viene organizando la Maestría en Derecho Tributario y Financiero de la UBA y también en esta ocasión, bueno, a través de esta colaboración y esta organización conjunta con el Servicio de Rentas Internas, que también viene realizando una labor de organización de jornadas sobre esta temática. Em, bueno, en el día de hoy ya tenemos como 900 personas que se han inscrito a estas jornadas, de las cuales la mitad son argentinas, pero el resto, la verdad es que están distribuidos por todo nuestro hermosa América Latina. Así que bueno, es un desafío y una alegría, la verdad, poder contar con todos ustedes. Por ahora tenemos 289, 290 personas en la sala. Así que voy a empezar haciendo una introducción para después darle la palabra a Juan Carlos Proaño Cordero para que también haga una breve introducción. Bueno, los programas de cumplimiento cooperativo, como sabemos, apuntan a una mejora de la confianza y cooperación entre las partes, entre las administraciones tributarias y entre los y las contribuyentes. Como recientemente escuchaba, de hecho, en un foro del programa cooperativo para el cumplimiento fiscal que se realizó hace, hace hace pocos días. Bueno, esta cooperación puede darse de distintas maneras, ¿no? La realidad es que las administraciones tributarias hoy cuentan con un caudal de información que no tenían en el pasado, tanto a partir de la información que logran recabar localmente, como a partir de la información que reciben de la cooperación internacional. En alguna presentación hace algunos años, en jornadas también organizadas por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Derecho, mencionaba yo que en mi visión esto es casi una situación revolucionaria para las administraciones tributarias, ¿no? Contamos con una cantidad de información que no imaginábamos que tendríamos hace 20 años, ¿no? Sobre cuentas financieras en el exterior, sobre la localización, actividad, ingresos, rentas y impuestos pagados y hasta cantidad de empleados localizados en cada una de las jurisdicciones, por ejemplo, en las que participa, en las que tiene actividad un grupo multinacional, ¿no?
Y ahora estamos a nivel internacional discutiendo incluso el intercambio de información sobre criptoactivos de manera bastante reciente en el tiempo respecto del momento en el que vemos que los criptoactivos, aunque han surgido ya hace varios años, pero que ya hoy por hoy toman una dimensión muchísimo más grande, ¿no? Entonces, con esta información, hoy las administraciones tributarias pueden apuntar más certeramente a partir de análisis de riesgo identificando todas aquellas situaciones que potencialmente podrían implicar una irregularidad, un incumplimiento, una evasión impositiva, ¿no? Por otra parte, la digitalización de las administraciones tributarias en todo el mundo y también en nuestra América Latina ha permitido que el paso siguiente sea más ágil, rápido, se llegue a más contribuyentes a la misma vez. Esto quizás se venía realizando desde antes, pero hoy con toda esta información adicional tiene otras implicancias, ¿no? Entonces hoy se puede llegar a través de una notificación electrónica, a través de mostrarle a los contribuyentes, de hecho AFIP tiene nuestra parte donde le muestra a los contribuyentes todo lo que sabe sobre ellos, ¿no? Y también a través de intimaciones electrónicas en algunos casos, por las cuales se hacen se plantea una primera necesidad de regularizar una situación o un requerimiento, o se realiza un requerimiento de información. Allí es donde ya se inicia una primera cooperación, ¿no? Entre el contribuyente y la administración tributaria. Y en esa primera cooperación, de hecho, las partes de esa cooperación pueden ya tomar una primera decisión respecto de cómo va a ser esa cooperación, ¿no? El contribuyente ahí puede decidir si seguir adelante o no seguir adelante. Bueno, esa es una primera cooperación que conocemos. Pero en el marco de los acuerdos digamos, o esa es de la primera. Y de ahí tenemos un amplio rango de cooperaciones, ¿no? Cooperaciones voluntarias, de acercamientos voluntarios hacia las administraciones tributarias o programas voluntarios que las administraciones tributarias pueden tener para incentivar un acercamiento por parte de los contribuyentes. Llegando hasta en última instancia a lo que hoy, digamos, conocemos como, por ejemplo, el ICAP, y a posibles programas regionales, ¿no? También de cooperación. Y el ICAP, que bueno, que es un programa de la OCDE, ¿no? Sobre cumplimiento voluntario, justamente, ¿no? Y entonces a partir de esa cooperación ya estamos hablando de una cooperación multinacional, ¿sí? Multilateral, ¿sí? Donde están implicadas, donde participan distintas administraciones tributarias, como decía antes, con información que puede ser utilizado bien para un análisis de riesgo y se usa de esa manera, o bien a los fines de un acercamiento con contribuyentes que desde el punto de vista de la administración tributaria probablemente en muchos casos no llegarían nunca a tocar, porque la cantidad de contribuyentes son muchos, o lo llegarían a tocar de manera no siempre, digamos, o de distintas maneras y con distintos... o aun cuando se las pueda llegar a tocar, digamos, ese acercamiento puede resultar, eh, puede resultar en distintas cuestiones, ¿no? Incluso en una judicialización posterior, ¿no? Entonces, por todo esto, la verdad es que los programas de cumplimiento voluntario se vuelven, digamos, una cuestión sobre la cual yo considero que es necesario seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando desde la región para darnos otras posibilidades como administraciones tributarias, ¿sí? Para ese acercamiento con el contribuyente y también para los contribuyentes, porque en el conjunto de contribuyentes que tenemos, la verdad es que tenemos un amplio, ¿no? Grupo de contribuyentes, digamos, tanto a partir de la segmentación, digamos, de los grupos económicos a los cuales pertenecen por grupo o nivel de actividad económica, ¿sí? Son pymes y grandes contribuyentes, también como la voluntad de cumplir, ¿no? Con la administración tributaria en cada caso que tienen. Entonces, bueno, de eso un poco vamos a hablar hoy, van a hablar los participantes, los panelistas que mencioné antes y que introduciré después, pero con esta introducción quería ya, ahora que ya somos más de 300 personas, pasarle la palabra
a Juan Carlos Proaño Cordero, su director general de Desarrollo Organizacional del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, para que él también en este programa compartido que tenemos nos brinde unas breves palabras. Muchas gracias, Juan Carlos, y te escuchamos. Gracias, Verónica. Buenos días con todos. En realidad seré muy breve en mi participación a fin de que podamos ya todos avanzar hacia la participación de los panelistas, que en realidad es lo que hoy es lo más interesante y nos convoca aquí. Quiero agradecerles la participación de todos los asistentes a este evento de compliance cooperativo, el mismo que se lleva a cabo en colaboración y coordinación entre la Administración Tributaria de Ecuador y la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con la participación también dentro de los panelistas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es para nosotros una gran oportunidad esta, la de fortalecer el conocimiento por medio de la sinergia que se genera siempre en ese trabajo conjunto entre las instituciones del sector público, la academia y la banca de desarrollo. Este evento se complementa también con un evento de cumplimiento cooperativo que se llevará a cabo el mes anterior en coordinación entre el Servicio de Rentas Internas y el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde varios actores de la sociedad nos reunimos para revisar la situación actual, las necesidades y requerimientos en la implementación de un programa de cumplimiento cooperativo. Pero sobre todo, esta reunión nos sirvió para fortalecer la confianza entre los actores públicos y privados que interactúan en este sistema económico jurídico tributario. Hoy nos reunimos para revisar y conocer estrategias innovadoras que promuevan la implementación del compliance cooperativo y para analizar las experiencias y los avances logrados hasta el momento y poder identificar también los desafíos que aún debemos superar. Es fundamental reconocer que la cooperación en compliance no solo impulsa el cumplimiento de las normativas fiscales, sino que también fomenta la transparencia, la lucha contra la evasión fiscal y el fortalecimiento de las instituciones fiscales en América Latina. Agradezco a todos ustedes por su compromiso y participación en este evento, sabiendo que evidentemente juntos, con el conocimiento que vayamos obteniendo y con el deseo de trabajar en conjunto, podemos marcar una gran diferencia y avanzar evidentemente hacia un programa, hacia un futuro fiscal bastante más sólido y justo en nuestra región. Bienvenidos y espero que este evento sea un éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Y bueno, una cuestión que quisiera recordar ahora que ya tenemos más cerca de, bueno, 300 personas 300 participantes, es que al finalizar su participación se generará una encuesta en base a la cual una vez respondida la encuesta, se les dará el certificado de participación emitido por la UBA y la Universidad de Buenos Aires y el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Se les brindará un link para que bajen el certificado de participación y eso, bueno, será posible hacerlo o acceder al link más adelante a medida que avance esta actividad. Bueno, como mencionaba antes, tenemos a bueno, unos muy interesantes panelistas en esta actividad. Entre ellos se encuentran Ubaldo González de Frutos, de Ecuador, que es doctor en Derecho y licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista líder del sector en Administración Fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue experto también en el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. También se encuentra con nosotros como panelista Aldo da Paula Jr. de Brasil, doctor y magíster en Derecho Tributario por la PUC de Sao Paulo, especialista en Derecho Tributario Material por el IBET de Sao Paulo y ex asesor del ministro del Tribunal Supremo Federal. Y finalmente Luis Velasco, también de Ecuador, máster en Administración Tributaria por la IAEN, máster en Dirección Financiera en EOI, diplomado en Alta Dirección Pública del INCAE, funcionario de la Administración Tributaria de Ecuador, del SRI, encargado de asistencia, cobro y jurídico de grandes contribuyentes. Líder del programa de cumplimiento cooperativo en el Ecuador, ingeniero en finanzas y contador público.
Bueno, con esta introducción de de nuestros panelistas, voy a pasar a hacer unas preguntas, que lo que vamos a hacer es, vamos a ir haciendo algunas preguntas que vamos a invitar a los panelistas a que respondan. La primera de estas preguntas sería que les hago a todos. Dice, bueno, ¿cómo describiría la situación actual del compliance cooperativo, tanto a nivel regional como doméstico? Los voy a invitar a que respondan un poco en el orden que mencioné anteriormente y bueno, lo dejo en vuestras manos, entonces empezando por Ubaldo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Verónica. Y antes que responder a la pregunta, quisiera agradecer a la UBA la oportunidad de hablar con todos ustedes y bueno, me hace muy feliz tener esta audiencia en todos los países y veo en el chat gente de Guatemala, de Honduras, así que muy feliz de estar aquí. Verás, el compliance tributario o cumplimiento tributario se puede ver como en dos áreas, ¿no? O en dos acepciones para empezar a deslindar. Una que sería un cumplimiento normativo, es decir, qué obligaciones tiene la ley para los contribuyentes y cuáles y cómo los contribuyentes las van a cumplir. Y otra es esta modalidad de acuerdos entre la administración y los contribuyentes para tener una relación cooperativa en lugar de adversativa, que es lo que siempre hemos tenido. Entonces, si me permiten ponerlo en términos sencillos, morales, que los alumnos puedan comprender, durante toda la historia a los contribuyentes la hacienda pública les ha tratado de perseguir o de controlar, digamos que les ha dado con el palo. Desde el año 2002 nació en Holanda, en los Países Bajos, una modalidad de control más suave que ya no, ellos le llamaban monitoreo horizontal, monitoreo como término contrario al de control, es decir, sería un seguimiento suave, y horizontal como antónimo de vertical. El vertical presupone una relación de jerarquía o de subordinación. El horizontal es como una relación casi de hermandad, de asociación. Para responder a tu pregunta, desde esa primera experiencia de los holandeses, esto se ha extendido por la mayoría de los países de la OCDE y no tiene una gran implantación hoy día en América Latina. Sin embargo, estamos, igual que estamos haciendo hoy aquí, igual que hicimos la semana pasada con el SRI en Guayaquil, estamos promocionando desde el Banco Interamericano esta modalidad. Lo hacemos convencidos de que esto es lo bueno para las haciendas de los países. Vamos a intentar una cosa, como decías al principio, Verónica, radicalmente revolucionaria, que es tratar bien a los buenos, porque siempre hemos tratado mal a los malos. Vamos a ver si ahora, cooperando con las empresas que tienen un marco de control fiscal, y luego seguro que hablamos de esto, podemos mejorar tres cosas: el cumplimiento tributario, el clima de inversión y la litigiosidad, reducir la litigiosidad. Entonces, este es un programa que está tomando alas, está desplegando las alas en estos días. Tenemos programas pilotos no solo con Ecuador, y nos hace muy feliz, saludo a los amigos del SRI desde acá. Tenemos programas piloto en Perú, tenemos un programa piloto en Costa Rica y estaremos en San José dentro de 3 semanas haciendo otro evento. Tenemos también programas ya casi preparados para lanzar con la República Dominicana, con Panamá, estamos también cooperando con Chile, lanzo también aquí el deseo de que también lo hagamos con Argentina, con quien todavía no hemos tenido la ocasión de conversar. Pero al final esperamos que toda la región abrace esta forma, porque será un signo de madurez y creo que hará muy bien
no solo a las empresas, también a las administraciones tributarias. Por ahora yo creo que es suficiente, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ubaldo. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Aldo para ver si también nos ayuda a responder esta, ¿no?, descripción sobre la situación actual del compliance cooperativo. Muito obrigado, Verônica. Em primeiro lugar, eu peço desculpas por falar em português, né? Eu não domino espanhol e peço licença para continuar aqui a minha fala em português. É um prazer muito grande estar nesse evento com todos vocês, especialmente para tratarmos de aspectos práticos relacionados ao compliance cooperativo na América Latina, a partir da experiência tão rica do Equador e também do senhor Ubaldo, como foi apresentado há pouco. Agradeço também, professor Horácio e professor Mariano, pelo convite, e é uma honra estar aqui com todos vocês. Posso falar a partir da minha experiência no Brasil como um estudioso do assunto e um participante do Fórum de Diálogo que foi constituído pelo governo federal para discutir com os grandes contribuintes aqui no Brasil o desenho e a criação do Programa de Conformidade Cooperativa brasileiro. É importante destacarmos que no Brasil nós temos um sistema federativo com estados, que são 27 estados, e municípios também com competências de instituição e fiscalização dos tributos, e o governo federal também com a sua autonomia, a sua competência para instituição e fiscalização dos seus tributos. Então, essa dinâmica de relacionamento entre as autoridades tributárias, todas elas, e os contribuintes, elas sempre foram pautadas por um relacionamento vertical, como foi mencionado pelo Dr. Ubaldo, um relacionamento que muitas vezes se apoiava, ou se apoia ainda, no paradigma do crime, né, o paradigma da repressão e apoiado também em um instrumento de incentivos a partir de multas e de penalidades. E o compliance cooperativo, ele aparece como uma oportunidade para se modificar esse relacionamento e se conseguir incentivos ou se conseguir um incremento no compliance da legislação tributária brasileira a partir de incentivos positivos para esse cumprimento. Nós estamos atualmente em um período de testes do nosso programa no âmbito federal. São 9 empresas que já estão com um relacionamento muito próximo com a autoridade tributária federal. Esse relacionamento ele tem basicamente um objetivo de se identificar quais são os principais problemas no próprio funcionamento do sistema, seja para emissão de certidões, para processamento de declarações, ou até mesmo para determinados esclarecimentos de algumas dúvidas. E nós temos percebido também que há um espaço muito grande ainda para ser desenvolvido junto a essas autoridades administrativas aqui no Brasil. O programa ele está prestes a ser disposto numa legislação, e eu digo prestes porque está em discussão atualmente a elaboração de um projeto de lei para disciplinar todos os contornos do Programa de Conformidade Cooperativa Brasileiro, que é o CONFIA, e aqui há um debate interessante também, que eu acho que nós podemos depois aproveitar a presença do Equador e de outros países também, que envolve o instrumento legislativo adequado para a implementação desses programas, né? Países da OCDE de tradição de common law, eles se apoiam em legislação infralegal, eles se apoiam em atos de orientação, em muitas identificações de melhores práticas ou indicações de melhores práticas para os contribuintes, muitas vezes sem uma necessidade de mudança em lei em sentido estrito. E no Brasil, nós tivemos um debate no ano passado sobre a forma de implementação
desse programa, e a opção do governo federal foi apresentar um projeto de lei com com os requisitos principais para implementação, adesão, permanência e os benefícios também que seriam aplicados a esses contribuintes. E para encerrar também essa minha fala, e já passar a palavra para a Verônica novamente, é importante destacar que no Brasil nós também temos duas características que são muito relevantes para o compliance cooperativo. Primeiro, nós temos um índice de litigiosidade muito alto, né? É o maior índice de litigiosidade tributária no mundo. Nós temos um percentual do PIB superior a 20% em contencioso tributário. E nós temos também um nível de multas tributárias muito alto, né? A multa no âmbito federal é de 75% como regra, 75% sobre o valor do tributo, e nós temos multas também calculadas sobre o valor da própria operação. Então, muitas multas por erro em declarações ou por problemas em informações são calculadas sobre o valor da operação e podem chegar facilmente a cifras milionárias. Então, o compliance cooperativo no Brasil, ele assume uma importância ainda maior, porque ele acena com a possibilidade de redução desse litígio, diminuição do contencioso e, ao mesmo tempo, diminuição também da aplicação das penalidades por meio de incentivos positivos para o cumprimento da obrigação por parte do contribuinte. Essas são as observações que gostaria de compartilhar com todos y devuelvo a palabra para Verônica. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, la realidad de Brasil me parece que es la realidad también de muchos otros países de la región respecto a la litigiosidad, al menos de Argentina. Y bueno, te paso la palabra, Luis, para que si también nos puedes ayudar a responder esta primera pregunta sobre la situación actual del compliance cooperativo, ya desde una perspectiva como la de Ecuador, ¿no? Con su experiencia. Gracias Verónica, un cordial saludo al vida a través tuyo, Waldo, a todos los amigos de Brasil a través de Aldo, y muchísimas gracias a la UBA por la organización. Nosotros como coorganizadores nos atrevimos a hacer algo, y es mandar la invitación para que se conecten otros actores importantísimos de este concepto de compliance tributario, ¿no? que son los contribuyentes, quienes necesitan también la posibilidad de exponer cuál es su realidad frente a una norma que no solamente es litigiosa como efecto, sino como causa, tiene sus complejidades, está sometida siempre a cambios dependiendo también de los gobiernos, ¿no? Invitamos también a asesores tributarios, invitamos a auditoras a este conversatorio. Tal vez algunos de ellos nos están también escuchando. Así también lo hicimos en coordinación con el BID hace un par de semanas. Nos juntamos a discutir, ¿no es cierto?, estos aspectos y a presentar, podríamos decir, el programa de cumplimiento cooperativo de Ecuador. Nosotros lo hemos venido incubando ya desde algunos pocos años, un par de años. De hecho, quería nada más comentar a quienes no están tan al tanto, pero en Ecuador construimos una dirección de grandes contribuyentes hace apenas 2 años y medio. Nuestra dirección de grandes contribuyentes es una dirección operativa, tiene el contacto directo con el contribuyente, hace auditorías, tiene que atender peticiones, litiga frente a los contribuyentes y por supuesto tiene que ejercer también las acciones de recuperación, ¿no? Y en este modelo, tal vez tratando de atender la pregunta de Verónica, ¿no es cierto?, de cómo describir la situación actual del compliance cooperativo, quisiera saltar primero al tema doméstico, ¿no? En Ecuador, como decimos, creo que todavía nos cuesta entender la diferencia o cómo calza, ¿no es cierto?, esta palabra cooperativo dentro de algo que nosotros conocemos que es impuesto, que es obligatorio, ¿no? O sea, ¿cómo combinar la palabra cooperativo con algo que es obligatorio, ¿no? La relación jurídico-tributaria que hay con el contribuyente no es del todo voluntaria. Sin embargo, y desde mucho antes de que Holanda inicie todos estos temas, creo que las administraciones tributarias hemos valorado muchísimo la importancia del cumplimiento voluntario. Ubaldo topaba algo interesante, no hablaba del tema moral.
inclusive cómo logramos las administraciones tributarias de que la mayoría del pago de impuestos sea, digamos, sea al mismo tiempo que sencillo, sea voluntario, ¿no? Nosotros creemos muchísimo que para que un programa cooperativo tenga éxito en el mediano y en el largo plazo, hay que hacer muy partícipes a todos los actores, a todos los interesados, ¿no es cierto? Trayendo el anglicismo a todos los stakeholders que están detrás de este proceso. Y creo que esa sería una recomendación a aquellos países que lo están evaluando, que lo están analizando, ¿no? Incorporar a esos grupos es realmente muy importante al momento de diseñar un programa de cumplimiento cooperativo, independientemente de su diseño final. El involucrar a las partes relacionadas seguramente constituirá un elemento de éxito, ¿no? Y yo más bien he tratado Ubaldo me ha escuchado un poco en estas últimas semanas, he tratado de pensarlo como un clúster, ¿no es cierto? Como una serie de actores que trabajan de diferentes tamaños, de diferente diámetro, de diferente engranaje, pero que pueden trabajar de manera cooperativa, que pueden aprovechar, ¿no es cierto?, lo que cada uno puede aportar para obtener ese resultado final, que es disminuir litigiosidad, mejorar la certeza tributaria, hacer más agradable, más sencillo el clima de negocios, en un mundo que en la realidad que está frente a una importante complejidad de la norma tributaria y a una serie de elementos que todos los días vemos, ¿no es cierto?, lo que saca la OECD, lo que saca la ONU, lo que sacan diferentes organismos al respecto del tema de los impuestos, ¿no? Quería nada más plantear tal vez a nivel doméstico, creo que es importante también para los compañeros, para los amigos que nos escuchan de otras regiones, hablar también de ciertos requisitos que son importantes tener para empezar a pensar en un programa de cumplimiento cooperativo, ¿no? Verónica nos decía, la cantidad de información que hoy tenemos es vasta, ¿no? Es impresionante. Pero sin esa información, posiblemente, digamos, esta relación cooperativa no sea tan equitativa, tan equilibrada, ¿no? De ahí que quisiera plantear, ¿no es cierto?, el tema de la información, el acceso a la información es importantísima. Es importante también tener una institución tributaria, una administración tributaria fuerte. Necesitamos también conocer a los contribuyentes que van a ingresar al programa, y para eso necesitamos muchos años de haberles hecho posiblemente auditorías, posiblemente controles, ¿no es cierto? Necesitamos esa información convertirla en conocimiento a través de modelos de riesgos, ¿no? Y finalmente, pues tomar la decisión para poder hacer los programas piloto y después que esos programas pilotos queden en las administraciones tributarias. Esos planteamientos iniciales quería hacer, Verónica, y bueno, con tal dialectos, compañeros, como estar con Ubaldo, con Aldo, seguramente las siguientes preguntas podremos desarrollar. Gracias, más bien, Verónica, le paso el micrófono. Muchísimas gracias, Luis. Muchas cosas importantes, entre ellas también me quedo con una, ¿no? La mejora de la certeza tributaria, ¿no? Una cuestión que a veces se entiende hacia un lado unilateralmente, pero en realidad tiene dos caras, ¿no? La certeza tributaria, tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes. Y bueno, y con esta introducción que ha hecho cada uno de la situación en la que estamos, pasamos a la siguiente pregunta, que plantea, o que sería, ¿qué desafío se plantea a la hora de implementar un programa de compliance cooperativo? Algo ya fue mencionado antes por Aldo respecto de la normativa, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento legislativo idóneo? Ese sería uno de los desafíos, pero hay algunos otros. Entonces, con eso, bueno, vuelvo a pasar la palabra a Ubaldo, ¿no? También para que nos cueste un poco los beneficios y costos, tanto para el Estado como para los contribuyentes en este sentido. Y gracias, Verónica. Verás, como estamos en un ambiente universitario, voy a aprovechar esto para explicar algo que muchos de los que nos escuchan, y les agradecemos que están ahí, tengan en la cabeza, tengan como, ok, entonces una gran empresa puede de repente firmar un contrato de un acuerdo de cumplimiento cooperativo con el Estado. ¿Cómo funciona eso? Pues quiero explicar que esto puede funcionar gracias a un concepto que llamamos control interno. Y el control interno, que es no es solo un auditor interno, hay auditores internos, pero hay un sistema completo, y cuando digo sistema claramente también nos referimos a procedimientos informáticos y a personas que se ocupan de todo esto.
Pues el control interno nace en algunas empresas para resolver lo que en inglés llaman elegantemente el conflicto de agencia. Me paro aquí un poquito para que el concepto penetre en los alumnos y en los que nos escuchan. El conflicto de agencia. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma elegante de decir los accionistas no quieren que los directivos de las empresas se apropien de los fondos de la empresa para sus propios bolsillos. En otras palabras, los accionistas no quieren que los directivos les roben. Esto en inglés, insisto, le llaman conflicto de agencia, que es una idea interesante, un buen eufemismo. En estas empresas que hay diferencia entre propiedad y administración, que suelen ser típicamente las empresas cotizadas en bolsa en mercados organizados, pero también las empresas familiares muy grandes, porque en una mini empresa, una microempresa, el dueño todos los días ve el dinero que hay en la caja y lo puede controlar. En una gran empresa familiar no puede hacer eso. Y también surge ese conflicto de agencia. Esto no es nuevo, esto está descrito desde hace, no sé, 100 años y los sistemas de control interno están muy potentes en todas las empresas que tienen un gran tamaño. Construyendo sobre estos controles internos, se puede llegar a certificar cuál es la posición de la empresa respecto del riesgo fiscal. Así es que les estoy introduciendo un segundo concepto, que es, además del control interno, el enfoque sobre el cumplimiento tributario. Esta idea de que la empresa decide si quiere considerar, como se hacía antes el impuesto se consideraba como un centro de costes y el objetivo de los gerentes de impuestos era ahorrar, y la métrica, el indicador clave, era la tasa efectiva de gravamen. Pero todo eso cambió con la crisis financiera de 2008 y algunas cosas que vinieron después, y por supuesto BEPS, y toda una filosofía que nos está invadiendo o que nos estamos imbuyendo de ella en los últimos 15 años, de la buena ciudadanía corporativa, ¿vale? Lo que llaman ESG, que es el medio ambiente, social y buen gobierno. Así que ya tenemos dos elementos que juegan acá. Uno, que la empresa puede controlar el enfoque del riesgo fiscal. Dos, que la empresa puede decidir tener lo que se llama una buena ciudadanía corporativa, por tanto, buscar la rentabilidad en su actividad económica y no en el apalancamiento de tasas muy bajas de gravamen. Como sabemos que existen estos dos elementos, los utilizamos en los programas de cumplimiento cooperativo para beneficio mutuo. Aquella empresa que tiene una política de riesgo fiscal conservador y tiene unos mecanismos para poner en práctica esa filosofía, para aplicar esa filosofía de bajo riesgo fiscal, baja exposición al riesgo fiscal. En esos dos pilares nos apoyamos para decir, ok, si usted tiene este perfil de buen ciudadano corporativo, venga para acá y le vamos a dar un tratamiento favorable, cuidado, dentro de la igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. No se les rebajan los impuestos, no se les acortan los plazos, simplemente se les da un margen de confianza y se resuelven sus dudas sobre la interpretación de las normas, o si hay disputas, litigios en aplicación de las normas, se adoptan enfoques colaborativos y no adversativos para resolver esto. Creo que lo voy a dejar ahí, Verónica. Se la dejo votando a mi casi tocayo Aldo y a Luis para que nos hablen de los costos y beneficios y estas cosas, y luego, si no, diré algo más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ubaldo. Y bueno, y yo sin más le cedo la palabra a Aldo, que ya había introducido un poco este tema, pero tal cual, como mencionabas, has dejado varias cuestiones ahí sobre las cuales Aldo tomará algunas de ellas, seguramente. Graças, Verônica. Velasco foi muito feliz na fala quando disse que o compliance cooperativo ele traz aparentemente um paradoxo, porque a legislação tributária é obrigatória. Então, como é possível se estabelecer um relacionamento cooperativo em uma relação impositiva, uma relação obrigatória? Essa fala é muito forte, Velasco, e ela é muito boa para a gente conseguir trabalhar um pouquinho os desafios que nós temos para construirmos e implementarmos os programas de conformidade cooperativa. Mas me parece que uma primeira constatação importante é que o compliance cooperativo ele não será para todo mundo e não será para todos os problemas. Nós temos um primeiro desafio que é identificar exatamente quais são esses problemas que poderiam ser resolvidos por meio de um compliance cooperativo e quais empresas também teriam a possibilidade de estabelecer esses mecanismos de governança que foram muito bem referidos por Ubaldo e, ao mesmo tempo, trouxessem um risco relevante para a administração tributária dar uma maior atenção a elas. Porque há uma discussão também que se estabeleceu em outros países sobre a própria ideia de isonomia no tratamento dos contribuintes, que decididamente, por conta da adesão ao programa de conformidade cooperativa, teriam um tratamento e um relacionamento mais próximo da administração tributária. E no Brasil, os números eles mostram que há uma concentração muito grande de arrecadação e, portanto, de risco em poucas empresas. Então, nós temos um volume muito grande de empresas que arrecadam muito pouco proporcionalmente a essa nossa receita. Né? Então, tem sentido para a administração tributária, por uma perspectiva de eficiência, né, e essa até é uma melhor gestão de recursos por parte da administração tributária, que ela aloque a sua energia, seus esforços para esses contribuintes que trazem o maior risco. E os modelos de governança e os mecanismos de controles internos, eles vão permitir uma melhor gestão de risco também por parte da administração tributária. Então, me parece que dentro desse desenho, os benefícios para o contribuinte, como foram referidos, seriam a segurança jurídica, porque para ele teria uma maior previsibilidade, certeza em relação à interpretação da legislação, porque no Brasil nós temos discussões que duram 15, 20 anos para serem resolvidas e terem um bom termo. Então, o compliance cooperativo permitiria que essas questões fossem endereçadas para um mecanismo imparcial de solução de controvérsias e que fossem resolvidas desde logo. Então, isso traria uma maior segurança para o contribuinte. Ao mesmo tempo, trariam um menor risco de aplicação de penalidades, porque o objetivo do programa de conformidade cooperativa é evitar a aplicação da penalidade por meio do cumprimento espontâneo, do cumprimento tempestivo da obrigação tributária. E, por consequência, haveria uma redução do contencioso. Então, esses seriam os benefícios que me parecem mais palpáveis e tangíveis para os contribuintes. E, para o lado da administração tributária, ela teria, por consequência, um aumento também do compliance, porque aquelas questões que poderiam, eventualmente, acarretar um contencioso ou poderiam levar 15 anos, 20 anos, para que houvesse o efetivo pagamento, elas podem ser resolvidas antecipadamente. E, ao mesmo tempo, aumenta
a efetividade da fiscalização por meio de uma gestão mais inteligente de riscos e a alocação de pessoal, equipe técnica, para as fiscalizações de forma mais direcionada e específica. Então, me parece que esses seriam os principais benefícios, né, para as duas partes no âmbito do compliance cooperativo. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Y Luis, te paso la palabra a ti también para abordar, aproximar algunas ideas respecto a estos desafíos que se plantea a la hora de implementar programas de compliance cooperativos, ¿no? Perfecto, Verónica. Bueno, la pregunta es extremadamente importante, ¿no? Yo creo que todas las decisiones públicas tienen que estar basadas en datos y en realidades. No nos debemos alejar mucho de cómo tomaría una decisión similar el sector privado, ¿no es cierto? Poniendo en una balanza costos y beneficios, ¿no? Pero quería yo plantear también otro aspecto importante que me parece que es un desafío grande en los programas de cumplimiento cooperativo, que es la legitimidad, ¿no es cierto? Como dijimos hace un momento, explicar esta dicotomía, esta paradoja que nos dice Aldo, entre algo que voluntariamente debe cumplirse o obligatoriamente debe cumplirse y en el medio este concepto de cooperar, ¿no? Yo creo que hay que darle mucho contexto, un contexto que ustedes ya han mencionado tanto Ubaldo, Aldo, tú, Verónica, litigiosidad alta, importante, exposición a riesgos, los contribuyentes tienen exposición a riesgos, no solamente tributarios, pero hoy nos interesan un poco también los tributarios. Hay muchos beneficios de incentivos tributarios en la legislación y son cambiantes, son complejos. Además, obviamente, el sistema tributario, quisiéramos decir que es sencillo, pero tiene su complejidad. Y tú decías algo, Verónica, hace un momento, ¿no? Es certeza para las partes. El funcionario también busca de alguna manera entender mejor lo que el legislador normalmente trata de poner en la normativa, ¿no? La normativa es positiva, pero al mismo tiempo tiene retos importantes en su interpretación, en su aplicación ya práctica a las transacciones. Y por lo tanto, también acordarnos que las administraciones tributarias en los procedimientos de control siempre llegamos un poco más tarde, ¿no? Ese contexto no es menor. Estamos a 3 años, a veces 4 años, a veces un poco más, dependiendo de la legislación, de la transacción, que la transacción se hizo el día de ayer. Yo creo que una virtud que puede tener, que le da más legitimidad y, como decíamos, contexto a los programas de cumplimiento cooperativo es que vamos a poder actuar de manera más proactiva, más cerca de la transacción, más prontamente, ¿no? Algo que también quería yo añadir, me parece que como beneficios para la administración tributaria, digamos, por dar algunas ideas, ¿no? Entendimiento de la industria, un poco más cercano, ¿no? Yo creo que un auditor en 20 años podrá entender 4, 5, 6 industrias, 20 años de trabajo, ¿no? Y posiblemente no con la profundidad que sí lo hace quien obviamente está dentro de la industria. Hay una oportunidad de aprendizaje extremadamente importante, de entendimiento. Además, con esto enfocado, ¿no es cierto? Aldo nos decía, enfoquémonos en cierto segmento, podemos lograr algo que es lógico y es eficiente, que es asegurar la recaudación, no necesariamente más recaudación, sino que aquella que debería entrar de manera natural se consiga con un menor esfuerzo, ¿no? Algo que hablábamos, recaudación voluntaria. Además, focalizarnos en los riesgos. Robo de Aldo la idea porque acuérdense que ya deberíamos dejar riesgos residuales en la parte tributaria a los tribunales, ¿no? Otro actor importantísimo son los jueces, quienes que tienen que, digamos, atender en 10 o 20 años una cantidad impresionante de actos administrativos, de determinaciones, y que la verdad es que deberíamos a ellos llevarles el riesgo residual, aquella parte o porción de la determinación del impuesto que no logramos ponernos de acuerdo en la instancia administrativa. Y por supuesto, esa controversia vale la pena mantenerla en el tribunal, pero que no se extienda, digamos, de manera ilimitada y que haga que la justicia, que como ustedes saben tarda, no es justicia. Y finalmente, bueno, beneficios del contribuyente, certeza, oportunidad, dije, aprendizaje, mejoras de su modelo de riesgos. Creo que es importantísimo fortalecer el modelo de riesgos de las compañías. En eso nos dejó boteando la pelota Ubaldo. Es importantísimo esa suerte de legitimidad que también necesitan las empresas, esa tranquilidad que les puede dar una buena reputación. Quisiera poner esa palabra también sobre la mesa. Algunos costos, ¿no es cierto?, de la administración tributaria. Un programa de estos tiene que tener la suficiente cantidad de personal trabajando adecuadamente,
personal de altísimo nivel, discutiendo riesgos tributarios de manera extremadamente clara y precisa. Son costos que se deben poner en un programa. Y por supuesto, no debemos desconocer que un gran contribuyente, un contribuyente importante, tiene esa facultad también de ayudarnos a formalizar, de ser un agente de retención importante y por lo tanto tiene un efecto eco en el resto de la economía, ¿no? Costos al contribuyente, pues hay que ser claros, no es, como decía Ubaldo, menos tiempo, no es ninguna prebenda, no es ninguna cosa adicional que nosotros podamos ofrecer. Realmente podría ser el mismo esfuerzo que una auditoría, pero más pronta, ¿sí? Por lo tanto, la exposición al riesgo se mitiga de manera extremadamente importante, ¿no? Antes que esperar, ¿no es cierto?, a una auditoría después de 3 o 4 años, prácticamente forense, prácticamente coercitiva, y por supuesto el costo del dinero en el tiempo, ¿no? Los intereses, multas y recargos que puede ser por no haber cumplido oportunamente con esa obligación tributaria. Pero con todos estos costos que yo les planteo también, llego a la conclusión de que realmente son residuales también los costos. Como logramos dejar riesgos residuales en la parte tributaria, también creo que son residuales los costos frente a sus beneficios. Verónica. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muy claro. Me quedo yo personalmente con varias cuestiones, ¿no? Que han surgido en esta segunda pregunta y con eso, digamos, iríamos a la tercera pregunta, que sería si resulta, como si ustedes ven que resultaría conveniente implementar un programa de compliance cooperativo para América Latina y que se implemente de manera uniforme por los países, ¿no? Y en su caso, ¿por qué motivo considera beneficioso o no un programa regional, ¿no? Bueno, esto, Ubaldo, te doy la palabra a vos sin más para que estoy segura de que lo podrás abordar. Gracias, Verónica. Es un tema que me queda muy cerquita del corazón. Te voy a responder directo a la primera pregunta, sí, es decir, necesitamos un programa regional, sin ninguna duda. A la segunda, ¿tiene que ser uniforme? No, sin ninguna duda no. Pero deja que me explique. Hay algunos antecedentes importantes de programas multilaterales de cumplimiento cooperativo. Tú misma mencionaste en la introducción el programa de la OCDE, el ICAP, que tiene ese nombre raro, pero significa cumplimiento cooperativo, o más bien certeza tributaria, en un contexto multilateral. Y para el beneficio de los estudiantes les explico brevemente en qué consiste. Una compañía multinacional con establecimientos, quiero decir, establecimientos o filiales en diversos países, se somete voluntariamente a un análisis de riesgos fiscales con auditores de todos los países que voluntariamente también deciden participar. Yo he tenido la suerte de estar en una situación así, en un programa piloto, en este programa piloto de la OCDE ICAP, y les digo que es maravilla porque las compañías se abren a los auditores preguntan de buena fe ¿por qué tienen esta compañía? Siempre pongo este ejemplo, pero me acuerdo que una vez preguntamos, oiga, su empresa multinacional tiene una filial en un paraíso fiscal, ¿por qué la tiene? Esto no es bajo riesgo tributario. Y nos explicaron, no, es que compramos una compañía, un grupo de compañías hace poco con una adquisición o fusión y estamos desmontando esa empresa en paraíso fiscal porque no va con nuestro perfil, ¿no? Entonces, realmente ese tipo de conversaciones es muy difícil tenerlas en otro contexto que no sea el cumplimiento cooperativo. Sobre la base de este programa ICAP, hay otro de la Unión Europea que tiene otro acrónimo curioso que se llama Étaca, que es casi como Ulises cuando buscaba Ítaca, pues yo creo que tiene algo mitológico o legendario también el nombre de este programa, que se centra más en precios de transferencia y viene más o menos a ser lo mismo, un foro
sobre precios de transferencia con todos los auditores de los países interesados sentados alrededor de una mesa grande. Esto tenemos la visión de hacerlo en América Latina. ¿Por qué razón? Mire, tenemos un continente bastante homogéneo, a pesar de que es un tópico decir que la situación es muy heterogénea entre países grandes, pequeños, caribeños, continentales y este tipo de cosas. En realidad es bastante homogéneo, basado sobre todo en la lengua, la cultura, la tradición jurídica, y engancho aquí un poco con lo que decía Aldo sobre la regulación. Entonces vemos la posibilidad, la idea de, verán, en América Latina tenemos multinacionales que vienen de fuera, que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de España, del Reino Unido. También tenemos multinacionales propias que están en Brasil, que están en Argentina, que están en Perú, que están en Colombia. Y estas compañías van a llamar a nuestra puerta. Nos van a decir, oiga, quiero que me miren la política de riesgos tributarios en cuantos más países mejor, y si ven algún problema que me lo digan para arreglarlo, y si no, pues yo sé que voy a tener una consideración de contribuyente de bajo riesgo durante los próximos 3 o 4 años en todos los países donde estoy en América Latina. Creo que esto es un gran activo para la región y vamos a ver si cuanto antes podemos hacer un piloto que no va a ser tan fácil porque, bueno, en la OCDE y en la Unión Europea tienen, digamos, más institucionalidad que en América Latina. Claramente en la Unión Europea, porque hay la Comisión, que es una especie de gobierno europeo, tiene instituciones más fuertes, pero en América Latina nos vamos a apalancar en la Convención Multilateral de Asistencia Mutua Tributaria y en otro tipo de instrumentos jurídicos para poder lanzar un piloto. Ojalá que lo podamos hacer ya en 2024 y sentar un buen precedente para desarrollar esto más adelante. Así que ya ves que cuando digo que es un tema que llevo cerca del corazón, no miento. Lo dejo ahí para no hablar yo solo sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Ubaldo, y sí, me imaginaba que estaría cerca de tu corazón y que, y como mencionabas, ¿no? La realidad es que la CAM, nosotros también observamos en algún momento que proporcionaba una buena base, ¿no? Un buen marco normativo, ¿no? A los fines de establecer esta cooperación, porque sería en el marco de la cooperación, es un tipo más de cooperación internacional cuando participan el resto de los países y el intercambio de información no, digamos, puede encuadrarse perfectamente dentro de los que se definen en lo que creo que es el artículo 4 Así o es. sea, sí, de la CAM, exactamente. Así que, bueno, Aldo, te paso a ti la palabra nuevamente con la pregunta de si ves conveniente implementar un programa de compliance cooperativo en América Latina y si tendría que ser de manera uniforme o no en todos los países, ¿no? Y cuáles considerarías que serían los beneficios de un programa regional. Concordo plenamente com o Valdo. Vejo que seria conveniente que nós estabelecêssemos uma matriz uniforme com requisitos mínimos ou requisitos que pudessem permitir, de um lado, o intercâmbio das informações de uma forma consistente e esse diálogo de uma forma estruturada, e, de outro lado, também permitisse que as empresas com atuação transnacional, que elas pudessem também uniformizar os seus controles e uniformizar os seus processos, de modo a que ela tenha uma mesma governança, ou que ela tenha uma estrutura de governança que seja aplicável em todas as suas operações na América Latina. E eu faço um pequeno complemento ao que foi dito por Baldo em relação às peculiaridades e especialmente em relação aos momentos de maturidade de cada jurisdição em relação
as regras de transparência e de controles junto aos seus contribuintes, né? Nós temos acompanhado aqui no Brasil que esse assunto de governança tributária, de políticas fiscais que sejam endossadas pela administração das empresas e que sejam divulgadas ao mercado, é algo relativamente recente, né? São poucas empresas, mesmo dentre os grandes contribuintes, que possuem uma política tributária, possuem um mecanismo interno de governança que é divulgado ao mercado. Algumas empresas são referência nesse assunto e divulgam os chamados relatórios de transparência fiscal, para que a sociedade tenha acesso a essas informações e que a sua forma de assunção de risco e de tratamento dos tributos também seja de conhecimento de todos os interessados. Mas, ao mesmo tempo, existem outras empresas que estão ainda em um processo de construção desses controles, em um processo de construção dessa governança. Então, é importante que cada jurisdição também tenha a possibilidade de acolher e incentivar essas empresas a que elas atinjam aquele nível de governança esperado, com o nível de excelência e o nível de melhores práticas, e que elas façam isso por meio do processo também do compliance cooperativo, né? O compliance cooperativo ele também pode incentivar que essas empresas melhorem o seu nível de governança e dos seus controles internos. Então, esse equilíbrio entre requisitos que sejam uniformes e que sejam mínimos, né, ou que sejam básicos, e a observância às peculiaridades internas e às características e dificuldades de cada um dos países que compõem a nossa América Latina, né? Porque nós temos, efetivamente, mesmo dentro de cada país, situações de empresas que não estão no mesmo momento ou no mesmo nível de governança, né? Mas eu concordo substancialmente com tudo que o Baldo disse. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, y ahora le paso la palabra a Luis. Me quedé de todas maneras con algo también, ¿no? De lo que mencionaban tanto Ubaldo como Aldo. Bueno, con varias cuestiones, ¿no? Una de ellas, digamos, esta posibilidad de replicarlo a los fines de precios de transferencia, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta también respecto de la uniformidad o no, ¿no? Si debería ser uniforme en todos los países o no. En el caso de AICA, por ejemplo, es uniforme, pero permite cierta libertad a cada administración tributaria de cómo resolver en el marco de su normativa interna las cuestiones que hagan al acuerdo, o más bien más que acuerdo, a la presentación de la carta, a la relación con el contribuyente, a la relación en ese intercambio, digamos, puede tener cierta flexibilidad. Pero bueno, Luis, te dejo a vos con lo que nos puedas aportar en relación con esta pregunta sobre las posibilidades de implementar un programa de compliance cooperativo regional y si este debería ser uniforme o no y cuáles considerás que puedan ser los beneficios, ¿no? Perfecto, Verónica. Bueno, a mí me tocó digamos, hablar de tercero, así que quiero complementar mucho lo que decía Ubaldo, lo que decía Aldo, todo extremadamente importante, ¿no? Realmente es una oportunidad hablar de un programa regional, común, similar, tal vez no idéntico, pero que sí, obviamente, permita que diferentes países participemos de manera extremadamente activa, ¿no? Yo pienso que la región tiene además algo muy cautivo, perdón que hable de Latinoamérica, eso creo que nos toca también hablar. Nosotros tenemos cautivo el recurso, por ejemplo, el recurso del petróleo, tal vez del mineral, algunos otros recursos turísticos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenemos, digamos, ese atractivo a inversiones del exterior. Algunos sí, pues varios son primarios, con el potencial de convertirse en productos de valor agregado, como todos deseásemos. Pero el insumo está aquí. ¿Por qué no pensar entonces, como tú decías, Verónica, en la oportunidad que nos brinda, por ejemplo, el tema de la CAM en la parte norte? O yo pienso que el Mercosur también ha avanzado muchísimo en aspectos de integración y otros mecanismos de integración que, por supuesto, son extremadamente viables, ¿no?
en el ámbito tributario, creo que ya muchas administraciones tributarias estamos también, como decía Ubaldo, en el marco del intercambio de información, mucho más amplio, ya que nos permite pensar en esto, ¿no? Veamos un poco en Ecuador, aduanas y puestos internos no están en una sola institución, pero aduanas también ha hecho muchísimo en el ámbito del cumplimiento cooperativo. Yo quería dejar boteando también esa idea en el ámbito aduanero. Pero bueno, regresando al cumplimiento cooperativo de impuestos, de lo que hacemos todos los días, del impuesto a la renta, del impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? La aplicación de mecanismos amistosos de resolución de conflictos no es un tema, digamos, imposible, creo que en la región, ¿no? Y hablar ya en el tema de precios de transferencia, yo quería también comentar, si me permites, Verónica, hablar de algo extremadamente, un traje hecho a la medida para todos los países y para todas las administraciones tributarias podría ser una utopía. Por eso concuerdo con la segunda respuesta de Ubaldo, que no debería ser idéntico, ¿no? Solo les planteo algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que las administraciones tributarias que participamos en una evaluación conjunta de riesgos, firmar todas, una, dos o tres, dos, tres o más, un mismo criterio, o cada una debería firmar su propio criterio y deberían ser obligatorios su cumplimiento después, es decir, sería mandatorio que nosotros como administraciones tributarias apliquemos ese criterio que hemos suscrito, o simplemente es una evaluación técnica del riesgo y se deja a salvo la facultad determinadora, ¿no? Son muchas preguntas que hay que hacernos, y yo creo que en el propio diseño que cada administración tributaria pueda hacer de estos programas multilaterales estaría el posible éxito o fracaso de los mismos, ¿no? Administraciones tributarias, como decía desde mi primera intervención, muy maduras, experimentadas, que puedan llevar la discusión de precios de transferencia también, entendiendo la industria y entendiendo la transacción, creo que es extremadamente importante, ¿no? Pero bueno, yo digo, la región no solo puede ponerse en el mapa de las inversiones porque cuenta con los recursos o las potencialidades, sino también por la posibilidad de discutir riesgos con grandes empresas que tienen operaciones en diferentes países. De hecho, a raíz del evento que hicimos hace un par de semanas acá en Ecuador, Ubaldo lo conoce, tenemos una multinacional hispana que quiere ya evaluaciones de riesgo con más de una administración tributaria del Cono Sur y también con la administración tributaria de Europa, ¿no? Genera muchísimo interés, yo creo que es extremadamente posible y viable, tenemos que trabajar, creo que con fuerza, desde los diferentes ámbitos para que esto sea una realidad. Ubaldo lo ponía en el 2024, cuenta con el Ecuador, Ubaldo, en ese sentido. Excelente, la verdad, todas las cuestiones que surgen alrededor de esta temática, es cierto que o sea, puede tener un programa para la región, podría tener algunas cuestiones uniformes, pero es cierto que necesita mucho margen de adaptación, ¿no? Para que cada administración tributaria llegue a las conclusiones que tenga que llegar también en su medida y también su marco normativo, ¿no? Porque luego cada una tendrá un marco normativo similar en muchos aspectos y muy diverso y distinto en otros aspectos, ¿no? Así que, bueno, con esto paso justamente, creo que es el eslabón perfecto para llegar a la siguiente pregunta, que refiere a cuáles son las dificultades que se atraviesan a la hora de implementar un programa de compliance cooperativo. Ubaldo, tu turno nuevamente. Verónica, ¿tienes problema si le damos la palabra antes a mis compañeros de la mesa y luego cierro yo? No, no hay ningún problema, me parece de hecho una buena idea desde las administraciones tributarias, ellos, ¿no? Que justamente Exacto. tomen desde su perspectiva las posibles dificultades que verían para implementar un programa de compliance cooperativo. Aldo, si quieres. Sim, por favor. Creio que a maior dificuldade que nós temos visto aqui no Brasil é a mudança de cultura no relacionamento entre o fisco e o contribuinte. Especialmente em um ambiente em que a legislação tributária ela tem ambiguidades que permitem as interpretações que levem de um extremo ao outro. Em um cenário em que a legislação ela tem esse nível de
dúvida, ou esse nível de ambiguidade, há uma tendência, né, para que as autoridades administrativas procurem uma posição que lhe seja mais até segura na interpretação dessa legislação. Portanto, a tendência da administração tributária nessa ambiguidade é interpretar a norma de modo a que ela tenha uma maior incidência tributária. Por outro lado, o contribuinte também ele tem uma tendência a buscar aquela interpretação que lhe traga a menor carga tributária, ou que lhe traga a situação menos onerosa por conta até do princípio da legalidade e a ideia da própria incidência do tributo. Então, a mudança de perspectiva nesse relacionamento para que essas duas partes elas busquem esse relacionamento cooperativo, ela necessariamente deve passar por incentivos institucionais que permitam, de um lado, que a autoridade administrativa que está lá na ponta, no atendimento àquele contribuinte, que ela tenha a possibilidade e a segurança de aplicar a legislação tributária de modo a não sofrer nenhum tipo de represália por parte também da administração, e que o contribuinte também tenha mecanismos que lhe permitam levar essa discussão, essa controvérsia, para uma solução imparcial dessa controvérsia. Então, a OCDE traz como um dos princípios do compliance cooperativo o princípio que diz que é possível concordarmos em discordar, né? O agree to disagree. Quer dizer, a discordância é algo natural em um diálogo, é natural em um cenário complexo, é natural em um cenário de legislações cada vez mais ambíguas e difíceis de aplicação. Então, o compliance cooperativo ele deve permitir que esses assuntos sejam endereçados, ou essas divergências sejam endereçadas, de modo a que sejam resolvidas por um órgão imparcial, que não tem interesse nessa solução dessa controvérsia. Então, alguns países separam, dentro da administração tributária, a autoridade que aplica a legislação e a autoridade que interpreta a legislação, né? Outras autoridades, outras estruturas administrativas atribuem a um tribunal administrativo a análise dessa controvérsia, a solução dessa controvérsia. No Brasil, nós temos, no âmbito administrativo, um tribunal que, na sua segunda instância, ele tem uma composição paritária, uma composição por indicação de contribuintes e indicação da própria administração tributária. Então, essa seria uma possibilidade de solução dessa controvérsia de um modo imparcial. E o segundo desafio também que nós temos percebido aqui no Brasil é o enfrentamento daquelas divergências que dependem dos tribunais superiores para sua solução, né? Muitos problemas no Brasil envolvem constitucionalidade de tributo ou envolvem uma discussão sobre a validade de uma lei sob a perspectiva nacional. Então, os nossos tribunais federais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles decidem muitas questões em matéria tributária. Então, o diálogo e a solução no âmbito do compliance cooperativo, ele fica também limitado a esse tipo de problema que a administração e o contribuinte não conseguirão resolver nesse relacionamento cooperativo. Então, esse é um desafio também dentro do nosso modelo, que muitas dessas questões desemboca de alguma forma em uma discussão constitucional, uma discussão que também será resolvida nos tribunais superiores. Então, esses dois pontos me parecem que são grandes desafios para que a gente possa implementar o programa de compliance cooperativa de uma forma efetiva.
Muchísimas gracias, Aldo, absolutamente. De hecho, creo que acabas de dar el principal problema, ¿no? Muchas veces que tenemos en esta cooperación, ¿no? Las diferentes interpretaciones, los diferentes, digamos, de la legislación también parados desde distintos intereses, ¿no? O siendo distintos stakeholders, como mencionaba antes Luis, afectados por la misma normativa. Esto es algo particularmente cierto en precios de transferencia, por ejemplo, pero también en el resto de las normas, en el resto de nuestros códigos o normas tributarias en cada uno de los países, ¿no? Luis, que te paso la palabra a vos también para ver qué es lo que vos ves en materia de dificultades que se atravesarían a la hora de implementar un programa de compliance cooperativo y bajo también la experiencia de Ecuador en este sentido, ¿no? Perfecto, gracias. Quería dejar nada más una idea que se me quedó en la cabeza y, y después uno no puede regresar, así que aprovecho, Verónica, y quería dejar una idea de la posibilidad en la parte cooperativa le decía en algún momento a Ubaldo, perdón, que Ubaldo trabaja en Ecuador, es del BID, pero está cerca de la oficina nuestra, así que tenemos para martirizarlo muy seguido. Le decíamos hace algunos meses, Ubaldo, le decíamos un programa que sea como todos conocemos, del programa de Auditores Sin Fronteras, ¿no? Un programa exitosísimo y que ha hecho muchísimo para las administraciones tributarias. Le decían, estamos en un programa similar, Ubaldo, que se llama Auditores con Fronteras. Auditores que tenemos similitudes, que tenemos las mismas realidades y que tenemos inclusive los mismos contribuyentes. Atendiendo la pregunta que pone sobre la mesa Verónica en cuanto a dificultades, había hablado algo de la legitimidad, creo que eso es importante dejarla también ahí muy claro, porque estamos sometidos también a lo que la sociedad piense de estos programas, que si tienen la característica de ser transparentes, no solo tienen que tener esa característica, tienen que verse, parecerse y ser transparentes. Y ahí en contrapunto, hemos estado rondando en la cabeza mucho la discusión del diseño de nuestro programa. ¿Cómo hacer para también abordar la temática de la confidencialidad, ¿no? A mí me parece que es una dificultad, pues el contribuyente tiene riesgos que exponer, ¿no es cierto? Incluidos algunos, inclusive caracterizados como secretos industriales, ¿no? Es su know-how de cómo hacer las cosas y a veces es un costo que yo estoy dispuesto a pagar, digamos, con un impuesto adicional, pero no exponerlo, ¿sí? Creo que ese es un tema interesante de poderlo discutir en el ámbito también académico, ¿no? Y claro, la administración tributaria, siendo muy francos, también tiene zonas grises de cómo mira a un contribuyente en su exposición al riesgo, porque cree tener buena, importante cantidad y calidad de información, pero no la tiene toda, ¿sí? Entonces hay que estar muy conscientes que al frente, en una relación cooperativa, hay inequidad en la información, la cual cuando tenemos los suficientes elementos para poderla compartir de manera diáfana, eh, logramos, digamos, inclusive un entendimiento mucho mejor de la transacción, de la exposición al riesgo y, por supuesto, conclusiones que no son parcialmente erradas y que son, ojalá, definitivas y valiosas para las partes. Quería poner eso también como una dificultad práctica que proyectamos de un programa de cumplimiento cooperativo y de la práctica diaria en los procesos de control que hacemos con los contribuyentes, ¿no? Ya en la parte operativa, digamos, en la parte ya del día a día, que creo que es importante complementar esto, resulta extremadamente retador incorporar a la normativa, ¿no es cierto? El qué hacer, nos gusta en el ámbito del derecho romano, civilista, que la documentación nos diga qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, con demasiado detalle, ¿no? Y la verdad en eso el derecho anglosajón nos gana bastante cuando la voluntad es bastante y a veces suficiente. Nosotros necesitamos mucho de procesos, mucho de cómo hacer las cosas, buscando que eso nos legitime, cuando en realidad creo que el programa en sí puede ser legitimado con el apoyo de la academia, con el apoyo de gremios, con el apoyo de diferentes actores que yo ponía, le dan esa posibilidad de ser legítimo, no solamente en cómo lo decimos, sino en realidad cómo se lo mira por parte de la sociedad. En el Ecuador, ¿no es cierto? Lo empezamos a diseñar en la Dirección de Grandes Contribuyentes.
que tenemos al mismo tiempo que llevamos el programa, tenemos auditorías que terminar, reclamos que atender, peticiones que solucionar, que tienen vencimientos diarios, porque, digamos, la parte operativa no descansa nunca en el ámbito tributario. Y por lo tanto, en el costo de oportunidad que significaría emprender en este programa, está el tal vez dejar de hacer ciertos controles, con total transparencia hay que ponerlos sobre la mesa, y o requerir, ¿no es cierto?, el refuerzo de ciertas áreas que atenderían los programas. Creo que ese tema no es menor ya en la parte práctica, puede ser una dificultad importante, sobre todo con las restricciones fiscales que tenemos. No creo que ningún país tenga la posibilidad de expandirse de manera significativa en el cortísimo plazo. Así que las dificultades fiscales que nosotros mismos podemos incidir a veces nos juegan también en contra, ¿no? Quería también contarles, bueno, en Ecuador estamos tratando de diseñar un modelo eficiente, adecuado, prácticamente ideal y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en el ámbito estratégico pueda llegar, ¿no es cierto?, a plasmarse en la parte táctica, en la parte del día a día, que esa es la que nos demandan los contribuyentes. Los contribuyentes tal vez sí quieran ver la parte normativa, pero también quieren ver en la práctica qué significa un programa de cumplimiento cooperativo, qué tengo al frente, qué retos voy a tener y cuáles son los costos que yo voy a tener que de alguna manera asumir, ¿no? Así que esperamos, ¿no?, con mucho interés y tomando también algunas palabras de Aldo, esperamos con mucho interés poderlo desarrollar de manera extremadamente efectiva. Para eso escuchamos también al sector privado y estamos muy atentos a lo que hace también Confía. Seguimos los pasos a Brasil, estamos muy atentos a lo que le está haciendo en la región y por supuesto, Verónica, hay retos importantes al frente. No creo que ninguno de ellos infranqueable. La verdad es que todos con voluntad, que es un principio de la cooperación, se pueden abordar. Muchísimas gracias, Luis, por tu visión y experiencia en el tema. Y sí, quizás agregaría una cuestión o complementando lo que ya acabas de mencionar, ¿no? La cuestión de la legitimidad, más que agregar, sí, recalcar, que es muy importante, tanto, digamos, y en muchos aspectos, digamos, que quizás ahí es un campo para trabajar hacia el interior de las propias administraciones tributarias también. Y luego hacia los y las contribuyentes, ¿no? Porque un programa cooperativo implica, como decíamos al principio, una cierta confianza entre las partes, ¿no? Eso es importantísimo. Y sin esa confianza no vamos a ningún lado. Y la cuestión que mencionabas también sobre las restricciones fiscales que también tienen las administraciones tributarias, ¿no? Y que, como todo, digamos, en economía y hacia el interior del poder, de los poderes ejecutivos, bueno, es necesario tomar decisiones respecto de a qué se va a dedicar los recursos, ¿no? Pero en eso creo que también lleva, y como escuchaba hace un tiempo, al pensar y diseñar, ¿no?, una solución para cada tipo de contribuyente, una segmentación, que era algo que surgía al principio, ¿no? Por eso también no son cuestiones infranqueables, pero sí son desafíos, ¿no? Ubaldo, te paso la palabra a vos, que ya habiendo intervenido nuestros representantes de administraciones tributarias ahí desde la visión tuya y del BID, lo que tengas para decir en este sentido. Sí, gracias, Verónica. Ahora veo en primera persona la dificultad de hablar el último, pero también tiene algunas oportunidades, porque también voy a recoger algunas que me han dejado votando Aldo y Luis. Me gusta mucho la idea esta de controles y luego al final voy a hacer una conclusión también académica. Me gusta esta idea de los controles diferentes porque es justo a donde caminamos. Los controles que hemos visto tradicionalmente son intensivos y revisan la contabilidad línea por línea. Se toma el balance de situación, el primer asiento de la compañía, y se hace una auditoría, digamos, transaccional, yendo línea por línea. Oiga, ¿por qué registró esta compra con este valor? Por ejemplo, efectos de precios de transferencia. ¿Por qué declaró este gasto como gasto deducible
cuando puede ser una liberalidad, por ejemplo? ¿O por qué dotó esta provisión en que supuestos legales se basa? Esa auditoría transaccional, el día que tengamos la confianza de que los sistemas de control interno son fiables, haremos una auditoría sistémica. Dejaremos de hacer auditorías línea a línea y auditaremos al mecanismo de control de gestión de riesgos fiscales. Y eso es un cambio cultural importantísimo. Y aquí engancho con lo primero que dijo Aldo sobre la mudanza de la cultura, que realmente es el desafío fuerte aquí, ¿no? Porque francamente esto tiene un aspecto técnico que no me preocupa mucho porque estamos trabajando con el sector privado en codiseñar los mecanismos o los sistemas de cumplimiento tributario en cada país y recibimos insumos valiosos y al final es codiseño. Como ninguna obra humana es perfecta, sabemos que cometeremos errores, pero también que podremos solucionarlos en el futuro. Es que el aspecto técnico no me importa o no me preocupa tanto. Sí me preocupa, o sea, o veo que hay una evolución importante en la relación jurídico-tributaria que nos preocupa a todos en nuestro contexto de la tradición del derecho continental. Y es que todo esto cambia, ¿no? El cambio del control línea por línea al del monitoreo del sistema, pues es un cambio fundamental. El tema de los tribunales superiores es una observación súper válida, Aldo, y la verdad que no estábamos invitando a los eventos a la judicatura, pero creo que tenemos que hacerlo a partir de ahora, porque realmente ellos son un, como decía Luis, stakeholder, una parte interesada súper importante. En suma, el desafío principal es encontrar gente como la que tenemos aquí, como Juan Carlos Proaño, Luis Velasco, Aldo de Paula, y Verónica, por supuesto, que sepan desprenderse del ropaje el conservadurismo de la función pública. Esto siempre se hizo así, que es algo que siempre me hizo sentir a disgusto cuando yo preguntaba, ¿y esto por qué se hace así? Y decía, no, esto siempre se hizo así. Y dije, pero eso no es una razón. Pero la mayoría de las personas creen que esa es la razón. Y entonces, para realmente cambiar las cosas, necesitamos agentes de cambio. Y esa es la apuesta que tenemos. Pero yo soy optimista. Creo que vamos a hacer grandes avances en los próximos 2 años. Muchísimas gracias, Ubaldo. Y bueno, y con esto ya pasamos a la última pregunta. La verdad es que han sido muy ricas todas las intervenciones. Ahí nos están llegando preguntas del público, así que yo creo que nos va a dar el tiempo para responder algunas preguntas del público, ¿no? Entonces, la última pregunta sería, ¿cómo interactúan o son necesarios los controles fiscales y la automatización de los datos de relevamiento para el efectivo cumplimiento del programa? Si quieren, hacemos un enroque final también para que en esta ocasión sea Luis el primero en responder, así le damos la oportunidad primero a Luis, después a Ubaldo y así cierra Aldo, si están de acuerdo, ¿no? Así cada uno prueba el lugar primero y final, ¿no? También. Ok, Verónica, no, todos los lugares súper importantes y la verdad es que me he sentido muy cómodo con tremendos expositores. Ves que nos complementamos, ves que cooperamos, Verónica, cuando hablamos. Creo que eso demuestra que es viable y es posible, a pesar de que cada uno puede tener una visión un poco especial o diferente, ¿no? A mí me parece que en el ámbito de digamos, cómo utilizar los datos para el programa, es algo que mencioné también al comienzo, es realmente importante, ¿no? Eh, Primero decimos, estamos hablando de riesgo, ¿no? Y yo creo que el tener históricos de control, le había planteado cómo puedo tener confianza justificada, que es un elemento
importantísima en un programa si no la he testeado, que si no la he probado, si no he estado junto al contribuyente durante algún tiempo. No sé cuánto es en específico, creo que eso depende un poco de otros aspectos, no solamente institucionales, sino inclusive de la propia, el propio cambio al cual se somete y la rigurosidad que se somete una compañía que se date de exitosa durante más de 5, 10, 15, 20, 25 años o más, ¿no? Su adaptabilidad también es algo extremadamente digno de reconocer, ¿no? Pero sí necesitamos históricos de ese control, ¿no? Entender, ¿no? Yo creo que podemos hacer algo similar a lo que hace el sector financiero, ¿no? Cuando hace un score de crédito y para darnos un crédito. Nosotros como administraciones tributarias, cuando hagamos la selección, porque como bien decía Aldo, este programa no es para todos los impuestos ni para todos los contribuyentes en todo momento, quisiera yo agregar. Tenemos que de alguna manera también afinar esos recursos que se van a ir hacia estas evaluaciones de riesgo a los contribuyentes que tengan esa capacidad de hayan, digamos, gobernado de manera adecuada sus riesgos tributarios a través de un modelo de control interno dentro del marco de cumplimiento de control fiscal adecuado, ¿no? Y por lo tanto necesitamos saber y conocerles ya por algún tiempo, tener ese historial crediticio para darles crédito de ingresar al programa, en donde lo que buscamos, ¿no es cierto?, es todo aquello que hemos dicho la mañana a la tarde de hoy. Y por supuesto, ingresar al programa para evaluar el riesgo ocupa, yo decía, tiempo, capacidad operativa que tenemos limitadamente todas las administraciones tributarias y por lo tanto tiene que evaluarse también desde de su importante efectividad, ¿sí? Bueno, la literatura dice muchas cosas acerca del tema de datos, creo que hay muchísima información, no quisiera ser repetitivo en ello, pero, por ejemplo, nada más, yo digo en estadística, cuando las personas tienen que entrar en este análisis de los modelos de riesgo, a veces demográficamente 50 años es poco, ¿no? Tal vez, digamos, en el cambiante mundo del mercado de capitales, 10 años es poco. En lo tributario yo creo que es algo constante. Quisiera decir que no se trata de cantidad de años, sino algo constante. Es algo que no se debe desvanecer en el tiempo. Yo creo que la actitud y ese carácter que deben tener los contribuyentes para poder entrar y mantenerse en un programa de cumplimiento cooperativo es algo extremadamente importante. Y por supuesto basados en información, en históricos, en récords, en datos, en información y en conocimiento. Yo creo que los controles habilitan la exposición al riesgo y el riesgo habilita los controles. No, es un ciclo virtuoso el que tenemos al frente, ¿no? Y claro, también decíamos no para todos los contribuyentes. Por ejemplo, en las pequeñas empresas, en los pequeños negocios, creo que todos los países han regresado a mirar con extremo interés, porque creo que todos lo tienen, regímenes simplificados para estos segmentos, ¿no? Así que tal vez no sean los principales potenciales actores de los mismos, y eso hay que ser extremadamente francos. A ellos tenemos que generar tal vez regímenes mucho más simplificados, ¿no? Finalmente, mencionar que, bueno, una administración tributaria que, por ejemplo, tenga todavía problemas con acceso a la información bancaria. Voy a hablar de algo tan sencillo de entender como el sigilo bancario, ¿no es cierto? Podría tener serios retos para poder implementar un programa cooperativo de manera efectiva. Sería injusto, además, ¿no es cierto?, para los participantes cuando tendrían al frente una inequidad en el acceso a la información. El acceso a la información misma le habilita a la administración tributaria a disminuir de manera significativa la exposición al riesgo porque tiene equidad de información. Y por supuesto, para los contribuyentes también en contraste la inequidad de la información se ataca con voluntad y decisión de la administración tributaria porque posiblemente, como yo decía antes, le toque exponer las zonas grises sobre la visión del riesgo que tiene tal o cual contribuyente, tal o cual sector económico, ¿no? Y por supuesto, siempre yo decía en la anterior pregunta también, la voluntad de cooperar y la decisión de hacerlo de manera efectiva creo que son factores importantísimos. ¿Basados en qué? Basados en datos, en históricos, en récords, en información, que eso es lo que hoy caracteriza a las administraciones tributarias modernas. Verónica, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis.
Y Ubaldo, te paso la palabra a vos también para responder esta pregunta. Ya, no, mira, felicidades por poner la pregunta, porque la verdad es que no la recibimos mucho esta pregunta, pero en el mundo tecnológico de hoy, lo que no está en la informática no está en el mundo. Pero verás, hace 21 años salió en Estados Unidos una ley que se llamaba Sarbanes-Oxley. Quizás alguno de los más veteranos en la sala recuerden esto. Y esa ley, bueno, que reformaba la contabilidad y la responsabilidad de los mandos de las empresas por un escándalo que se llamó Enron, que era una compañía energética que quebró, etcétera. Fue un gran escándalo en su tiempo. Pero le preguntaron al CEO de la compañía, le dijeron, oiga, ¿usted sabía que su compañía tenía miles de empresas fuera de balance en territorios como paraísos fiscales? Y dijo, no, yo de esto no sabía nada. Esto era una competencia que no era del CEO, era del director de impuestos. Y ante esa perplejidad de la respuesta, la ley Sarbanes-Oxley le pidió al CEO de cada compañía que firmara una declaración que se llama in control, bajo control. Ahí yo creo que nace la producción de software de control tributario. En ese momento, las empresas ven que hay una oportunidad de mercado. A partir de ahí crece rápido. Para los alumnos curiosos, pues hay un modelo de control interno y de reporte que se llama COSOS, COSO, que es muy, muy popular, y en 2019 salieron dos productos. Uno, que es una norma de la Agencia Española de Normalización, que se llama ISO-UNE, ISO/UNE, ISO-UNE 19602, que se llama así, compliance tributario. No van a poder bajar la norma entera de la web porque es de pago, pero sí el resumen. Y también en 2019 salió otro que se considera el estándar mundial de reporte, que se llama GRI 207 Tax. GRI 207 Tax. GRI son las siglas de Global Reporting Initiative. Y estos son como dos estándares que están muy pegando fuertes y que los productores de software están desarrollando. Pero a la vez, y ya enseguida me callo, la empresa misma demanda la información, porque desde hace también 5 años las grandes empresas tienen que presentar el informe país por país. Y no es que no lo quieran presentar, es que no saben muchas veces el board, el directorio, en realidad no sabe, porque todos estos son temas técnicos y de difícil ubicación dentro de la contabilidad y los sistemas de información de la empresa. Pues desde que en 2017 se obliga por primera vez a las grandes multinacionales a presentar el informe país por país, también hay grandes movimientos en la industria del software para producir estos mecanismos de suministro de información para que los gerentes sepan que están in control, ¿no? Vuelvo a Sarbanes-Oxley, in control. Así es que no le estamos dedicando un foco especial en el programa de cumplimiento cooperativo porque creemos que el mercado ya lo suministra, pero sin ninguna duda la pregunta es perfecta. Si no está en la informática, no está en el mundo. Verónica. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, yo estoy anotando también algunas de las cosas que dicen. No había relacionado Sarbanes-Oxley con la reproducción de programas de administración de información, ¿no? De estos de las empresas hasta el momento. Es un dato muy interesante. Y bueno, Aldo, te paso la palabra a vos para también que nos des tu visión sobre este tema, ¿no? Muitas graças, Verônica. Agora eu pago o preço por falar por último, né? Mas é um preço muito bom de pagar, especialmente
depois de ouvi-los, né? A fala de vocês foi muito importante e foram complementares. Eu gostaria de acrescentar uma terceira camada a esses controles e automação de dados, né? No Brasil, nós temos um altíssimo nível de informatização dos dados fiscais. Então, todas as notas fiscais são eletrônicas, geradas dentro do servidor da Receita Federal, né, da nossa autoridade tributária. Essas notas fiscais, elas se conectam com declarações de operações relacionadas às vendas de mercadorias, que se relacionam também com os estoques, que se relacionam também com as aquisições. Então, nós temos um volume de dados informáticos absurdo dentro dos servidores da Receita Federal. Então, esse volume de informações, ele permite cruzamentos internos dentro do mesmo conjunto de dados da própria empresa, e ali inconsistências entre o que foi declarado na contabilidade e o que foi apurado no pagamento de tributos. Já emitem alertas automáticos hoje que as grandes empresas recebem praticamente de uma forma simultânea e totalmente automatizada, né? Não sequer tem uma interação aqui com fiscalização, ela recebe uma correspondência na sua caixa postal eletrônica com a identificação. Olha, identificamos uma inconsistência entre a sua contabilidade e a sua declaração de recolhimento de tributos. O que aconteceu, né? Então, essa já é um primeiro cruzamento. E existem cruzamentos também entre bancos de dados dos próprios contribuintes. Então, o cruzamento de um banco de dados do comprador com o banco de dados de todos os seus fornecedores. Então, esses cruzamentos de dados, eles já acontecem na realidade, no dia a dia das operações de fiscalização por parte das nossas autoridades tributárias. Onde o compliance cooperativo poderia acrescentar? Onde o compliance cooperativo poderia melhorar essa fiscalização? Nos parece que naquelas situações e que hoje estão as grandes controvérsias em relação às grandes empresas, que não envolvem inconsistências ou erros ou problemas internos no cruzamento, mas que envolvem questões de qualificação jurídica ou questões de interpretação e aplicação do direito. As operações, elas estão declaradas, as operações, elas estão contabilizadas, as operações, elas foram adequadamente inscritas nas informações fiscais, mas há uma possibilidade de divergência de interpretação em relação ao efeito tributário daquela determinada operação. Então, o compliance cooperativo, no momento em que a empresa tem incentivos para levar às autoridades tributárias as suas dúvidas e buscar uma resposta que possa lhe trazer uma maior segurança, ela vai apresentar espontaneamente essas operações para as autoridades tributárias e, muitas vezes, as autoridades tributárias podem até mesmo concordar com aquele entendimento, né? Isso é até natural, isso pode acontecer, mas, de outra forma, seria até difícil, mais residual o atendimento, a fiscalização ou direcionamento da energia e da atividade fiscalizadora para aquele determinado objeto, para aquela determinada operação. E um segundo ponto, que me parece que também há uma vantagem, né, no âmbito do compliance, é que esses controles eles serão já validados de antemão, ou serão validados a priori. Foi até mencionado por Ubaldo em uma outra resposta, com a melhoria dos controles e a fiscalização desses controles, dos sistemas, a fiscalização dos procedimentos,
há uma diminuição do próprio custo de acompanhamento dessas empresas, né? E, por consequência, o custo também para as empresas de disponibilizar pessoal, disponibilizar ali recursos para o atendimento a essas fiscalizações. Então, me parece que os dados tecnológicos eles são muito importantes para o compliance cooperativo e, ao mesmo tempo, o compliance cooperativo ele agrega uma camada adicional no âmbito da fiscalização ao permitir uma discussão, uma conversa, uma maior abertura sobre a qualificação jurídica desses dados que estão informados nesse grandioso lago de dados, né, que todas as administrações tributárias possuem atualmente. Devolvo a palavra para Verônica e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Muchísimas gracias, la verdad, maravillosas todas las intervenciones. Voy a agregar un comentario nomás sobre esta última pregunta, porque me parece muy, muy importante también. Y una cuestión que he tenido oportunidad de ver en el caso de AICA, por ejemplo, es, y que se relaciona, cerrando un poco lo que ya fue mencionado antes por los tres panelistas. Bueno, por un lado, la automatización de los datos de relevamiento. Bueno, hoy las administraciones tributarias trabajamos con automatización de datos, ¿no? Y esa automatización permite también segmentar algo que se mencionaba antes, ¿no? ¿A qué contribuyente social? Lo ideal sería que la administración tributaria pudiera decir, bueno, de este gran conjunto de contribuyentes, estos son los que me interesan que participen en este programa ¿no? de cumplimiento voluntario, ¿no? O cooperativo. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Esta cuestión, y llegar ahí a hacer una, digamos, esa automatización a través de un análisis de riesgo también automatizado, de cruces, que permitan tener esa identificación por un lado. Y por el otro lado, como bien cerraba recién Aldo, mencionaba, ¿no? La interacción entre los controles fiscales y este cumplimiento voluntario, ¿no? Porque un contribuyente puede ser, por ejemplo, invitado o participar, digamos, voluntariamente en un programa de cumplimiento cooperativo y luego detectarse que existen riesgos que imposibilitan, por ejemplo, que este contribuyente, que realmente se llegue a un acuerdo con este contribuyente hasta tanto no sean resueltos, ¿no? Entonces, ahí es donde eso puede desencadenar, digamos, armoniosamente en un control fiscal mayor, ¿no? Y sin que ello signifique, ¿no? Que pasamos de una situación de cooperación a una situación de agresividad, digamos, con el contribuyente o de confrontación con el contribuyente, sino en un entendimiento bajo esta legitimación o legitimidad, ¿no? Del programa que tiene que tener, antes que mencionaba también Luis, ¿no? De que estos son los pasos, ¿no? Y que ello no resta validez o interés a un programa cooperativo. Eso se me ocurre como para agregar. Y bueno, ya estamos a 10 minutos. Una cosa que no quiero olvidarme de decir, que mencioné al principio, es que todos los participantes de este evento pueden generar una encuesta a partir de la cual se les podrán obtener el certificado de participación que emiten conjuntamente la Universidad de Buenos Aires y el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. El link entiendo que ya está en el chat, entonces, o estará próximamente en el chat, entonces allí así podrán obtener el certificado. Han llegado varias preguntas en el chat, vamos a llegar a hacer probablemente una sola y si nos da, digamos, en estos 9 minutos hasta las 3 de la tarde para hacer una segunda, haremos una segunda. Pero la primera que no queríamos dejar de hacer por su relevancia es la siguiente. Denme un segundo que la tengo que encontrar, aquí está. Una pregunta que nos llegó dice, ¿han podido evaluar la importancia del riesgo de la seguridad de la información por el volumen que van a manejar? Este aspecto es muy importante al realizar el cruce de información, posibles ataques cibernéticos, por un lado. Por otro lado, como la mayoría de los negocios que están surgiendo se manejan a nivel electrónico, ¿cómo van a tratar de controlar la fuga tributaria que esta clase de negocios está representando a nivel de cumplimiento cooperativo? Bueno, creo que son dos preguntas en una. La primera, la más importante, se quiere o una cuestión muy sensible para las administraciones tributarias que tiene que ver con la seguridad de la información, ¿no? Y sobre esto quizás adelantar una respuesta, aunque después le dejo
para que la den, si quieren, Luis y Aldo, y si Ubaldo tiene algo para decir, pero una cuestión, como bien mencionaba al principio de esta jornada, Ubaldo, ¿no? Una manera de hacer esta cooperación regional es a través de la Convención Multilateral. Bueno, aquellos que participamos de la Convención Multilateral y en particular del intercambio de información de cuentas financieras, sabemos, ¿no?, lo que nos ha costado lograr participar en este intercambio de información por los requisitos en materia de confidencialidad y seguridad de la información que deben cumplir las administraciones tributarias, ¿no? Estas exigencias son muy altas, con lo cual la realidad es que la verdad es que son muy pocas a nivel internacional las administraciones tributarias que han tenido una filtración de este tipo de datos. Y la verdad es que son contadas, en este momento recuerdo 2 nada más en los últimos 6 años, ¿no? Por ahí hay alguna más, se me está perdiendo, pero eso un poco para dar una noción de la seguridad de la información, y de hecho esas 2 administraciones tributarias no se encuentran en América Latina. En mi recuerdo, por ahí se me está olvidando de alguna, pero les dejo la palabra para el que quiera abordarla en esta sin orden aquí. Posso falar aqui um pouquinho? Sí, Aldo. Essa pergunta é muito interessante, ela pode permitir duas camadas, né, de reflexões. Uma primeira camada está relacionado ao próprio sigilo de dados da administração tributária ao acessar informações do contribuinte. E aí o compartilhamento de informações e a proteção que esses dados do contribuinte recebe ao ser manuseado, ao ser trocado, ao ser trabalhado pela administração tributária. No Brasil, nós temos uma proteção desses dados pela própria legislação que garante a impossibilidade de uso desses dados da administração tributária fora daquele ambiente ou fora daquele objetivo da fiscalização. É possível até o compartilhamento desses dados com outros níveis nacionais. Então, a administração federal, ela compartilha os dados com os estados e com os municípios, para que eles possam também proceder às suas fiscalizações. Então, isso ainda dentro desse mesmo arcabouço normativo que protege a administração tributária e que lhe garante o acesso a essas informações. Um segundo nível dessa discussão, e aí que toca diretamente com o compliance cooperativo, é o acesso a informações que não são informações fiscais. O acesso a informações que envolvem, por exemplo, a operação ou negócios da empresa ou até mesmo relatórios de risco ou análise de riscos que são documentos ou informações internas da empresa. A administração tributária poderia ter acesso a essas informações no âmbito do programa de conformidade cooperativa, ela poderia ter acesso a quais informações no âmbito dessas fiscalizações. Esse é um ponto muito interessante e que está muito relacionado também com esse nível de transparência, né? o nível das contrapartidas e o nível de proteção também aos dados sensíveis e os dados internos dos contribuintes, né? Não tem uma resposta para essa pergunta, mas me parece que é um ponto importante para que a gente possa discutir exatamente na definição da transparência, né? O que caracteriza a transparência no âmbito de um programa de conformidade cooperativa? O contribuinte ele deve apresentar até qual nível, até qual ou que tipo de dado ele deve apresentar no âmbito desse relacionamento cooperativo. Não tenho a resposta aqui e até gostaria de ouvi-los para aprender com os senhores também. Bueno, ahí muchísimas gracias, Aldo. Y Ubaldo, tenías el micrófono abierto y creo que tenés algo para decir sobre este tema también.
Gracias. Yo no le veo un riesgo especial al tema de la información tributaria acá, porque recuerden, lo que hacemos es, como dijo Luis, confianza justificada. Vamos a la empresa, auditamos sus sistemas de información y si vemos que son robustos y que los mecanismos de gobernanza tributaria interna funcionan, decimos, muy bien, bienvenido al reino de los buenos. Entonces no le veo un riesgo. Hay cosas pequeñas, como dijo Aldo, sobre custodiar información reservada, algo que nos va a llegar en mayor detalle, etcétera. Hay otros temas, como si la información que yo tengo en mis propios sistemas ratifica o rectifica el diagnóstico de que la confianza está justificada, pero yo creo que eso nos lleva un poco más lejos del tono, digamos, divulgativo de la conversación de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Luis. ¿Querés mencionar algo respecto al tema de la seguridad? Sí, pequeñito, no, se me ocurría y parafraseando a Sarbanes-Oxley, Enron pagaba todos sus impuestos, ¿no? Ese no era el problema en Enron, y ahí falló la información, ¿no? A eso quisiera agregarle que el mundo ha cambiado muchísimo en las últimas décadas a partir de eso y otros muchos eventos desafortunadamente dolorosos, donde siempre hay perdedores, ¿no? Pero Panama Papers, Pandora Papers, todos los leaks que ha habido en el ámbito privado, creo que demuestran con fehaciencia que hoy no es un buen negocio tener las cosas de manera no transparente, ¿no? En un paraíso fiscal y similares, ¿no? Las administraciones tributarias creo que tenemos suficiente experiencia, tiempo y responsabilidad legal y técnica como para manejar la información de manera adecuada, ¿no? Así que ese es un reto que se puede afrontar y solucionar de manera extremadamente positiva y en favor de esto que hablábamos de poder hacer un cumplimiento cooperativo eficaz, ¿no? Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con eso podemos cerrar porque ya son las 15. Quedaron algunas preguntas sin responder, pero las mismas podrán ser respondidas, serán respondidas a través del correo de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De la maestría de Derecho Tributario y Financiero. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por la atenta escucha y a los panelistas, la verdad, por haber compartido con nosotros su experiencia y sus conocimientos y estudios en esta materia. La verdad que ha sido un placer compartir este panel con ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buena suerte a todos. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias. Gracias a todos. A todos. Obrigado. Gracias. Chao, até logo.